Buen día. Vamos a continuar en esta segunda clase sobre la teoría del Estado. Es bueno recordar lo revisado ya en la clase anterior, y es de qué manera planteamientos de hace décadas siguen teniendo vigencia el día de hoy. Y no digo de hace décadas, digo de hace siglos, de hace miles de años. Es importante que en la perspectiva de esta clase, de esta materia, seamos éticamente claros. No existe una forma de enseñar la ciencia política, la ciencia del Estado, libre de las propias convicciones. A lo largo de la vida me ha tocado a mí desarrollar una ideología con la que me identifico. Y no podría pretender entregarle a ustedes elementos de análisis desde una perspectiva objetiva. La objetividad no existe. Todo depende con el cristal en que se mira. ¿Se acuerdan de ese antiguo adagio? Sobre gustos y colores, nada han definido los autores, es decir, todos tenemos una manera de ver. Yo les comento que la mía es una manera de ver liberal. Yo soy proclive al individuo, soy dado a la gestión propia, y esto es muy explicable. Como profesional soy la última palabra en mi oficina, en las oficinas que manejo a nivel nacional, en mi interpretación de lo jurídico, en mi relación con clientes. Tengo muchos alumnos, procuradores, abogados juniors, abogados seniors, que aceptan eso, que sea yo el que los dirija. Y eso determina que no valore, por decir algo, en gran medida las opiniones colectivas. Creo que después de tantos años del ejercicio del derecho tengo la razón, y por esa razón litigo, y por esa razón peleo, y por esa razón gano. Sé que ustedes hubieran estado esperando un gano y pierdo. No, yo gano pleitos. Esa es mi habilidad. Ahora, ustedes, desde su postura de estudiantes, tienen una ideología. Puede que sean socialistas, puede que sean comunistas, puede que sean liberales, puede que sean conservadores, lo cual está muy bien. En ciencia política y en la teoría del Estado debemos entender que no hay una asepsia en la entrega de conocimiento, sino que este conocimiento siempre va a ser teñido por los elementos que nos hacen como somos. Esto nos lleva a replantearnos por qué vivimos en sociedad. Aristóteles decía que el ser humano es social, y donde hay sociedad hay derecho, queriendo señalar que donde estamos juntos los humanos con la finalidad de la perpetuación de nuestra vida y de nuestra especie, tenemos que organizarnos normativamente, y de ahí venía la idea de la norma jurídica exterior, coercible, general, abstracta. Pero también hay la otra postura, la postura de por qué vamos a tener que someternos nosotros en nuestro libre albedrío a una organización estatal. ¿De dónde nace esa necesidad?
¿Por qué tenemos que seguir los criterios de la mayoría? Y es en este pensamiento que muchos han dicho es totalmente contra el ser humano que haya normas que lo guíen. A esas personas las llamamos ácratas. Son aquellos que dicen la norma no nos sirve. Podemos vivir como un núcleo familiar, no necesitamos más gente. No necesitamos al Estado. En estos tiempos de pandemia, este punto cobra nueva importancia. ¿Por qué el Estado va a determinar que yo no pueda circular de tal hora, que yo no pueda juntarme con los seres humanos, supuestamente porque se está protegiendo la vida de la mayoría? Para quienes escribimos, nos hemos percatado que la mayor parte de las medidas sanitarias que empezaron a tomarse en el mes de marzo del año 2020 tenían como finalidad el evitar la crisis de salud gubernamental. A ver, tienen que entender para ver si comparten la idea o no. ¿Qué es el Estado? El Estado es la organización del poder en manos de terceros. Nosotros no somos el Estado, somos los ciudadanos, y dentro de las manos de esos terceros tratamos de que no violen nuestra individualidad, nuestros derechos personales, nuestros derechos humanos. Una de las funciones del Estado, porque nosotros se la hemos delegado, es la salud pública, es decir, el Estado debe brindar salud a los ciudadanos. El Estado debe evitar que nos muramos por enfermedad. Y ocurría que como el Estado boliviano es imprevisor, es elefantiásico, es ineficiente, es incapaz, cuando arrancó la pandemia, pese a que la pandemia como tal está ya presente en el mundo desde el mes de noviembre, diciembre, desde que el país asiático, Wuhan, en China, empezó a contagiar a todo el mundo. Pues es desde ese momento en que un Estado eficiente empezó a tomar medidas, pero Bolivia no. Nuestra primera disposición legal es un decreto supremo de la entonces presidente Áñez. Sí, escucharon bien, dije presidente, no hay presidenta, no hay alcalda, no hay comercianta, es presidente, comerciante, alcalde, no hay alcaldesa. Eso simplemente como guárdenlo en su magín. Fue en ese mes de marzo, un día 23, que se decretó una medida sanitaria de índole nacional, donde nos restringían el derecho de caminar, donde nos restringían el derecho de ver a otras personas, donde nos restringían el derecho a divertirnos. Y con esas limitaciones a nuestras libertades se logró disimular la ineficacia del Estado. Una de las cosas curiosas ocurridas en Pando, cuando se declaró la pandemia en Bolivia y un estado de emergencia sanitario, fue que en Pando no habían contagiados. ¿Y ustedes saben por qué no habían contagiados? No habían contagiados porque no habían pruebas para verificar los contagiados. Es algo sin nombre, increíble, una barbaridad. La mentira oficial en relación a la pandemia para suprimir nuestras libertades. Todo eso tenía mucho sentido porque el camino del COVID-19 era un camino en muchos casos sin regreso.
y lo testimonian todos los muertos que fueron producto de esta primera ola, como le llaman ahora. Pero no hay que perder de vista que la finalidad no éramos nosotros, no era cuidarnos, la finalidad era evitar el colapso de los hospitales. No había problema si tú morían en su casa. No había problema, muéranse tranquilos. Pero no teníamos que juntarnos, no podíamos ir al mercado, no podíamos ir a visitar a nadie, porque si había más contagio, iba a colapsar un servicio estatal. Parece increíble, pero así lo es. Cuando estudiamos el Estado, estas ideas no pueden estar ausentes de vuestras cabezas, de vuestras mentes, porque ustedes tienen que ser críticos respecto de lo que se hizo y lo que se pueda hacer. Está bien que Aristóteles siga vigente con su concepto de democracia, monarquía y aristocracia. Ahora, para que no suene feo, a la aristocracia le decimos meritocracia, pero es la aristocracia que definió Aristóteles hace miles de años. Pero realmente, ¿qué tenemos nosotros que ver con el Estado? Van a aprender los nombres, que Estado monárquico, que Estado unitario, que el republicano, que el presidencial, que el parlamentario, y está bien porque ese es un bagaje que les va a permitir a futuro trabajar en todo lo que se refiere al derecho público. Pero lo esencial de esta posición universitaria que ustedes tienen es la de ser críticos sobre lo que ocurre en nuestro país. Me decía la gente de la universidad que muchos de ustedes son policías. Qué bien que estudien Derecho. Y ojalá lo tomen en serio. Me tocó una vez dictar clases en la ciudad de La Paz a un grupo de militares y policías, quienes iban a ser licenciados en ciencias jurídicas en 3 años. Yo dije, ¿en 3 años? La carrera, para conocerla, más o menos toma 5 años. Para conocerla más o menos. Para uno ya ejercer responsablemente toma unos 3, 4 años, donde uno ya se ubica. Estamos hablando de 9 años. Súmenle 2 años de maestría y 2 años de doctorado. Estamos hablando de 13, 14 años de estudios. Me llamaron de esa universidad, me dicen, doctor, nuestro profesor titular no puede dar clases. ¿Usted podría? Bueno, son décadas dando clases, así es que puedo. Y partí. Y me encontré con una pléyade de oficiales, policías, oficiales, miembros del ejército, gente muy apreciable, gente de mucho valor. Yo respeto mucho a las instituciones del orden y a las instituciones militares en todas sus ramas. Tengo una gran empatía. Y les pregunté en qué parte del conocimiento estaban. Es como si alguien viniera, me morí yo ayer de COVID, y viene el nuevo profesor y les dice, a ver, ¿qué saben? ¿Saben algo de teoría del derecho? Y ustedes dirán, sí, sabemos todo esto, clasificación de normas, el concepto de norma jurídica, y en teoría del Estado estábamos empezando a pensar el porqué del Estado y las personas. Saben. Estos alumnos no sabían. Eran los que iban a sacar en 3 años la licenciatura y
Yo he dedicado muchos años de mi vida a enseñar y por lo tanto a estudiar, porque para enseñarles uno tiene que saber. No es llegar y leer un libro, no. Es lo que uno sabe, uno lo puede entregar. Si uno no lo sabe, no lo puede entregar. En derecho hay una máxima que dice: nadie puede dar más de lo que tiene. No se olviden, ese es un principio general del derecho. Nadie puede dar más de lo que tiene. Y en enseñanza es igual. Un profesor que en su vida ha ido a un juzgado, ¿cómo les podría enseñar procedimiento? Y en cualquier materia es igual. Alarmado por la ignorancia de mis alumnos, me presenté ante el rector y le dije: señor rector, no sé cuánto pagan estos oficiales de policía y estos oficiales de ejército, pero se les está estafando, se les está vendiendo un título. Como un paréntesis, yo les comento que peleé mucho cuando era el momento para que hubiera universidad privada. Yo decía: no puede haber solamente la pública, tiene que haber la privada, porque la pública obedece a intereses políticos sectarios de un momento. En cambio, la privada tiene que enseñar, libre de toda atadura, libre el pensamiento, en la ciencia, en la academia. Ese era mi pensamiento. He visto que mi bella idea muchos no la aplican. Y le dije al rector: esta gente no sabe nada. Ya está casi un año en la universidad y no sabe nada. Y estudian en base de un compilado. Aborrezcan los compilados. Sirven para estudiar, está bien, para que uno memorice antes del examen algo, pero vayan a las fuentes. Por eso les he pedido que lean a Hans Kelsen. Sobre Hans Kelsen hay 1000 copiados resumidos, pero lean a Hans Kelsen. Traten de comprarse, ven en las librerías de libros usados, las 12 partidas. Yo tengo algunos textos de esos, porque son carísimos cuando son originales, impresos allá por el 1600. Lean, aprendan, sean serios. ¿Saben lo que me dijo a mí el rector? Cuando yo le dije: no es posible estudiar derecho si no es en 5 o 6 años y no se puede en 3. No, me dijo, yo soy ingeniero. No es mi culpa. No se lo dije, pero lo pensé. Siempre he pensado que solamente quienes estamos en letras somos los verdaderos científicos, los verdaderos hombres pensantes. En cambio, los amigos que están en medicina, ingeniería, esas materias manuales de prácticas para calcular que no se les caiga un puente, son personas con algo de formación, enfermeros mejor preparados, albañiles mejor preparados, pero solamente el cientista jurídico es aquel que tiene inteligencia y es parte de la academia. Mi forma de ver las cosas, no sé ustedes. Este ingeniero rector de una universidad privada en la ciudad de La Paz me dice: mire, ¿qué edad tienen sus alumnos? Todos andaban ya en el grado de capitanes y mayores. Tienen entre 40 y 50 años, por lo tanto son mucho más serios que un universitario de 18, y si el universitario de 18 le dedica 3 horas, ellos, como tienen 3 veces la edad, multiplicamos 3 por 3, le dedican tantas horas, esto elevado a dividido por, mire, fíjese, pueden hacer la carrera en 3 años. Una cosa que ustedes tienen que aprender en esta materia, en teoría del Estado y en teoría política, es que el ser humano no es una máquina. El ser humano es un conjunto de emociones, de deseos, es un sujeto de derecho. Siempre, pero nunca una máquina. Yo lo que hice en ese entonces fue decirle al rector: señor ingeniero, no comparto su visión.
No es mi idea la de estafar a las personas cuando enseño. Creo que ya vuelve su profesor titular, continúe con él. Y así, ¿a dónde quiero llegar con ustedes? Quiero llegar que más allá de la profesión que ya tengan, más allá de los estudios que estén realizando, el estudio del derecho, el estudio de la teoría del Estado, tiene que ser un estudio inteligente. Las estadísticas señalan que personas con un coeficiente menor a 110 puntos no siguen universidad, no terminan estudios. Con 110 ustedes pueden ir a cualquier universidad y van a aprender. Porque ustedes son algo así como la selección nacional del país. Las personas que llegan al estudio terciario, al estudio universitario, es lo más selecto, lo más conspicuo de un país. Es su reserva intelectual. Ustedes son la reserva intelectual. ¿Sí? Así hayas sacado 9 puntos en el último examen, eres la reserva intelectual. Yo no creo que ustedes sean tontos. Lo que sí estoy convencido es que son flojos. Pero también estoy convencido que la vida tiene para todo su momento. Todo en el tiempo pasa en algún momento. Les ha tocado compartir conmigo estas clases. Me decían en la universidad que por qué les daba estas clases procesadas y no estaba con ustedes las 2 horas en las tardes en que tenemos un horario. Soy un convencido de no a las medias tintas, es decir, soy un convencido en que si hemos decidido que las cosas sean virtuales, pues que las sean. Si hemos decidido que las cosas sean presenciales, que las sean, pero no medias tintas. Por eso prefiero dejarles esta hora y media de explicaciones y que ustedes lo vean cuando les parezca pertinente. Más aún si ya tienen una profesión o un oficio. Volvamos al tema del Estado. Les comentaba que por la práctica profesional de tantos años que ya tengo, yo me recibí de abogado a los 22 años. Muy joven, realmente joven. Han pasado décadas. Ya he pasado los 60 años, voy hacia los 70. Pero me apasiona el conversar con ustedes sobre derecho. Qué grato sería el tener el retorno y que ustedes me digan, ¿cómo es esto? ¿Qué ocurre aquí? Eso le da riqueza al diálogo. Pero en cambio estoy mirando un punto prendido en la pantalla de mi ordenador y sé que ese les lleva mi imagen. Y también mis inquietudes. Me inquieta mucho el país. Y me inquieta porque me preocupa su historia. Me preocupa lo que ha ocurrido el 19, si ha sido fraude, si ha sido golpe. Me preocupa lo que viene y lo escribo. No les había comentado, soy periodista. Siempre he compartido esas 2 pasiones del periodismo y el derecho. Aún escribo en medios de comunicación y estos análisis los hago por escrito para quienes me leen. Pero acá, en esta clase, lo importante es que ustedes piensen en su libertad como individuos y piensen en el Estado. Se van a fijar que el Estado es el que los coarta. El Estado es un sistema diseñado para ponernos trabas. Decíamos que en el derecho privado al hombre le está permitido hacer todo lo que no esté prohibido, mientras que en el derecho público al Estado le está permitido solo hacer lo que está autorizado. Interesante diferenciación, porque nos permite entender que desde que se dictó la primera acta de reconocimiento de derechos, allá en la Edad Media, allá en Inglaterra, el Bill of Rights, tienen que aprender un idioma más, si es que quieren llegar a doctores,
Para que vayan entendiendo, bill quiere decir contrato o norma. Bill of Rights es declaración de derechos. Ese antecedente de los derechos humanos se remonta a las peleas post-cruzada, cuando los pequeños señores feudales ingleses logran que el Estado, la monarquía, les reconozca un fuero, les reconozca un derecho. Desde entonces hasta el día de hoy, el Estado es el poder puesto para que el ciudadano no haga lo que quiera. Lo estamos viendo, poníamos de ejemplo la pandemia. Y volvamos al ejemplo de la pandemia. Habíamos visto que las medidas sanitarias tenían un favorecido, y no era el ciudadano, era el Estado. Hay que evitar que colapse una función del Estado. ¿Por qué? Pero ya hay la vacuna. En esos meses de junio, julio, cuando nos encapsularon, una vacuna se veía como algo imposible. Era como la condena a muerte dentro de un sistema al azar. No sé si ustedes conocen la palabra diezmar. Cuando se diezmaban los capturados en guerra, del grupo de 100 se sacaban 10 y a esos se mataban. Eso es diezmar, en ese sentido. Y la peste nos iba diezmando. Pero aparecieron las vacunas. Y de seguro muchos de ustedes ya se han vacunado. Yo ya estoy vacunado. ¿Y para qué nos estamos vacunando? Para volver a la antigua vida social que Aristóteles señala como característica propia del ser humano. Somos seres sociales, somos seres de fiesta, somos seres de comunicación. Y no es malo eso, porque está en nuestra manera de ser, sobre todo si ustedes son jóvenes y les gusta vivir en grupo, enamorar. De seguro los que aún no tienen después harán sus familias, porque eso es la vida del ser humano y no puede haber derecho que desconozca cómo el ser humano es. ¿Qué ocurre en Colombia? En Colombia ocurre que el Estado pretende desconocer lo que el ser humano es. Y más allá de las FARC, y más allá de los pensamientos izquierdistas, de las ideas socialistas, de los movimientos libertarios, de las fuerzas armadas populares, el señor Duque, presidente colombiano, olvidó lo que el ser humano es. El señor Piñera, cuando Bolivia se deshacía del gobierno del señor Morales, tuvo que enfrentar en Chile lo que se ha llamado el estallido social. Estallido social muy entre comillas, ya que detrás estaba un grupo organizado que es muy poderoso en ese país, que se llama Partido Comunista de Chile, y sus juventudes, JJCC, Juventudes Comunistas, que dieron como fruto un brazo armado, que es el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, un grupo guerrillero urbano. Bueno, eso junto con el no escuchar a la gente provocó el estallido social en el único país que ya no era tercermundista y que está volviendo al tercer mundo, porque los que dirigen el Estado en ese sistema presidencialista, centralista que tiene Chile, olvidaron que hay personas, no hay cifras. No es el 1% de los vacunados, sino es Pedro Pérez que se vacunó o no se vacunó. Y esta lucha contra el Estado es la lucha del ciudadano permanente, es una lucha de todos los días, es una lucha que damos ante el Tribunal Constitucional, que está ahora representado por unas salas constitucionales, que es el peor invento que ha podido existir en este país.
el Estado. Una manera de compeler a los individuos a sujetarse al Estado de Derecho, es decir, al cumplimiento de la norma. El acceso al Estado a través de la captura del poder. La captura del poder como generador de la función constituyente. En el último examen o en el penúltimo les preguntaba eso. ¿De dónde nace la norma fundamental? La norma fundamental nace de la revolución, no nace de los buenos modos. En este momento hay una expresidente, la señora Áñez, que no entendió la idiosincrasia de este país. La idiosincrasia de este país es el que manda, manda. Y si no, afuera o preso. Esa es la idiosincrasia de Bolivia con su cadena de revoluciones. 180, 150, ya no recuerdo. El único que ha logrado capturar la totalidad del poder muy inteligentemente fue Morales. Se hizo del poder del órgano judicial, se hizo del órgano electoral, se hizo del órgano legislativo, todo bajo la tutela del órgano ejecutivo. Eso es capturar el poder, eso es implantar un modelo de Estado. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver que lo que llamamos democracia resulta no ser democracia. Que lo que llamamos aristocracia o meritocracia tampoco lo es. Entonces, ¿qué vamos a proponer hacia adelante? Monarquía ya no hay, aunque se ha querido en algún momento volver al incario. ¿Qué es la modernidad? ¿En qué quedó esa transformación internacional que se suponía que nos iba a poner en un orden diferente, un orden mundial donde la nacionalidad iba a desaparecer? Es innegable que al menos en Latinoamérica la historia es un vaivén, es un reloj de péndulo. Ya estamos saliendo otra vez de la reacción que provocó el socialismo a nivel Sudamérica, con Lula da Silva en Brasil, con los peruanos convertidos en el mariateísmo al socialismo, con una Argentina, con la dama que conocen que se robó todo ese país, con una Bolivia bajo la férula de Morales, con un Chile dirigido por Bachelet. Estamos yendo hacia el otro lado, pareciera. Y es por eso que es tan importante que ustedes conozcan la manera en que se ha ido gestando el Estado a través de décadas. Una cosa es importante: no existe axioma en política, no existe verdad política. Me refiero a que cualquiera sea la postura que ustedes tengan, para mí es muy respetable, aunque no comulgue con ellas, o tal vez sí comulgue. Y la postura que yo tengo es mi postura y no pretendo que ustedes la sigan. A mí me parece muy interesante los planteamientos de Abimael Guzmán, pero no me gusta que Sendero Luminoso haya asesinado a 17 personas hace unos días. Me parece muy mal que Fujimori haya disuelto el parlamento y se haya nombrado dictador y que ahora esté preso. Pero me parece un mal menor que su hija, Keiko, asuma la presidencia peruana en vez de el otro señor. Cada cual con plena libertad para pensar lo que quiera, pues aquí no hay verdades. Así que no teman en los exámenes verter sus opiniones si se da el caso, no teman. Eso sí, la opinión, para tener credibilidad, debe tener fundamento. ¿A usted le gusta el marxismo? Estudie la teoría de precios, estudie economía,
sepa por qué el derecho para el marxismo es una superestructura. Lea a los actuales marxistas. Entérese. Si usted es liberal, busque pues la escuela de los Chicago Boys. Aprenda a ver cómo los pensadores economicistas actuales siguen postulando la libertad de mercado. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es el fiat dólar? ¿Alguien ha estudiado el abandono del patrón de oro de parte de Estados Unidos? ¿Alguien ha estudiado de qué manera China se ha vuelto más capitalista que Europa? Opinan lo que quieran, opinen lo que deseen, pero por favor con base. Y aquí les vamos a ir dando las bases de por qué el Estado. Vamos a decir que toda acción política es filosofía puesta en práctica. Que la filosofía, la reflexión sobre el ser humano y su entidad se va a derivar en una postura de cada individuo en relación a la organización estatal, es decir, en relación a la organización del poder. ¿Y qué es lo que estudia la política? Justamente esa organización del poder. Cuando empezó la era de la globalización en los 90, se escribió un texto que en ese momento fue muy llamativo, que se llamaba El fin de la historia. Quería decir ese autor que la evolución histórica había llegado al punto donde la tecnología era lo predominante, ya no lo político, y que la historia del ser humano es la historia de la política del ser humano, y que por lo tanto al llegar a la era tecnológica, la historia llegaba a su fin. La historia como la narración de los hechos políticos quedaba relegada a un campo de tecnología. La mayoría de ustedes, no sé si lo recuerda, corrían los 80, cayó el muro de Berlín, terminó la Guerra Fría, vino el Glasnost, vino la apertura de Rusia que se separa, viene la caída de las repúblicas socialistas, y en ese momento, honestamente, parecía que nunca más íbamos a saber de socialismo, porque había sido tal el fracaso como sistema económico. Y si ustedes piensan económicamente, el Estado es la organización del ser humano para satisfacer las necesidades del hombre. Salud, comida, seguridad, medicina, defensa. Había colapsado el sistema socialista. Había fracasado la Unión Soviética y todas las repúblicas que lo seguían. Ceausescu fue colgado, las estatuas de Marx fueron derribadas. Cuba seguía con su revolución deshaciéndose del Che Guevara, mandándolo al Congo, después a Bolivia en los 60, los 70. Pero pese a que parecía que todo iba a seguir un ritmo diferente y que ya no había historia, hemos dado vuelta atrás, no sé cómo. Eso demuestra que la política sigue siendo la lucha por el poder, que la filosofía es la política puesta en práctica y que es muy importante que ustedes conozcan la filosofía, así sea la filosofía jurídica, para que sean más personas. Napoleón, que era muy inteligente, dijo: el nuevo hombre tiene que ser una persona que sepa de dónde viene y a dónde va, que conozca.
tiene que ser liceano. Y él, de esa manera, junto con la gente de su época, post-ilustración, crean el concepto del liceo. Liceo como un lugar donde uno va a aprender la historia, la geometría, la educación física, la anatomía, las artes, el derecho. De esos conceptos ha nacido la idea de la universidad. Y dentro de la universidad, la academia. ¿Qué es la academia? La academia es el saber, el estado en que la ciencia, en la ciencia que estudiamos, se encuentra. ¿Qué es lo último en teoría del Estado? ¿Qué es lo último en teoría del derecho? Si yo sé lo último, sé el estado de arte, sé el estado de ciencia. Pregúntenle a su profesor de metodología. Si ustedes saben lo último y pueden sobre eso opinar, escribir, ustedes están haciendo ciencia. Y eso es lo que se quiere que sea el fruto de esta enseñanza. Para ser abogados van a tener su tiempo, van a tener su práctica, pero en estas tareas troncales, cuál es formar un criterio académico, es muy importante que lo beban, que lo tomen, que lo inhalen, que lo hagan suyo. No son digresiones. Es un llamado a vuestra conciencia para que aprendan a ser universitarios, para que aprendan a ser la vanguardia intelectual del país. Eso es lo que se pretende. Vamos a lanzar una idea, la pueden apuntar. Dice, los conflictos sociales no se resuelven científicamente, sino a través de la ética y la política, en discusión pública. Fíjense los elementos. Hay conflictos sociales en nuestro país. El otro día estaban bloqueando las calles. ¿Es un conflicto social? Sí, señor, es un conflicto social. ¿Cómo se resuelven los conflictos sociales? ¿Hay que aplicar alguna fórmula matemática, médica? ¿No? Ya hemos dicho que esos oficios son oficios de manual, manualidades a corazón abierto, a cerebro abierto, a puente colgante. En cambio ustedes, pichones de abogados, futuros jurisperitos, sí tienen que manejar en la academia la filosofía, la política y la ética como métodos para poder proyectar soluciones a los conflictos sociales. No se olviden que ustedes son los que manejan las órdenes de comportamiento que la gente acata. Por eso es tan importante lo que están estudiando. Por eso están integrando de esa forma la vanguardia del pensamiento humano, jurídico, el año 2021 en Cobijapán. Entiéndanlo y asúmanlo. Hablábamos hace un rato de la tripartición de la organización social que ha propuesto Aristóteles, quien decía que los seres humanos se organizaban en monarquías, se organizaban en democracias o se organizaban en meritocracias que él denominaba aristocracia, el gobierno de los mejores. En el siglo XX se trataron de crear dos maneras diferentes de pensar. El corporativismo, que se tradujo en la organización fascista, y en el nacionalismo, que se tradujo luego en el nazismo. El nacionalismo es desarrollado teóricamente por José Antonio Primo de Rivera, pensador español,
y ha tenido una importancia grande, porque el problema que tenemos en Latinoamérica es que hemos dejado de aprender ideologías. No revisamos lo que ha ocurrido, no revisamos las maneras en que el Estado se organiza. Si ustedes se fijan, el concepto de autonomía departamental es una idea presente, vigente y continua en el oriente de Bolivia, en las zonas bajas, y obviamente aquí en Pando. Pero ¿cómo queremos que sea esa autonomía? ¿Contra qué la oponemos? Obviamente contra el centralismo presidencialista. ¿No será mejor, en vez de presidencialismo, tener un gobierno de las cámaras de diputados, un parlamentarismo? ¿Por qué fracasaron las ideas nacionalistas de José Antonio Primo de Rivera, las ideas de Adolfo Hitler, las ideas de los italianos en relación al corporativismo? Para que se den cuenta lo que es el corporativismo. En vez de ir ustedes a escoger al diputado, al senador, el colegio profesional que los agrupa, donde ustedes han escogido por voto directo a sus representantes, es el que elige a los parlamentarios o directamente asume. Imagínense un parlamento donde estén representados los profesores, los abogados, los médicos, los enfermeros, los constructores, los campesinos, pero que estén representados como sector, no como unidad territorial. En este rato tenemos diputados por Pando y tenemos senadores por Pando, tenemos asambleístas en Pando, concejales en las alcaldías. El corporativismo pretendía que esa representación fuera de la práctica que tenemos todos los días. ¿Qué hacemos todos los días? Trabajamos en algo. Los mototaxistas, qué sé yo, los comerciantes, las vivanderas, la rama gastronómica, cada uno de esos cuerpos representado en una cámara que es el poder legislativo o el poder ejecutivo. Es decir, ¿acaso el campesino no sabe de cómo tiene que actuar un campesino? En cambio, un diputado ni siquiera conoce su departamento porque es elegido por una lista de preferidos de un líder. Ahí les digo, piensen, tengan sus ideas, tengan sus respuestas. Qué pena no poder interactuar. Me hubiera gustado mucho escucharlos y conocerlos. Creo que ese es uno de los pocos pagos que tiene esta tarea de enseñar. Tenemos entonces como resumen, como conclusión de este pedazo, de esta parte, de esta larga introducción, que pese a su antigüedad, muchas ideas de organización estadual permanecen vigentes, y pese a su novedad, muchas ideas del siglo XX de nuevas organizaciones estaduales han sido rechazadas. Estamos viendo que el Estado es una forma concreta de organización social que surge de las exigencias de una ordenación. No podemos vivir sin orden. La idea del Estado subyace a que renunciamos nosotros a hacer justicia por mano propia, a hacer las cosas de manera directa. Renunciamos y permitimos que un ente supra a nosotros, un ente social, jurídico, pueda tomar decisiones por nosotros. Y si ustedes se fijan,
si yo estoy renunciando a hacer justicia por mano propia, a hacer las cosas, no solamente justicia, arreglar la calle con mis manos, a poner el sistema de agua con mis manos, estoy entregando esto al Estado. El Estado no puede negar hacer las cosas, no puede, porque él existe en razón de que yo no quiero ya hacerlo solo. Por eso que nadie puede rechazarle a un ciudadano una acción judicial y nadie puede dejar de ser demandado, porque es fruto de esta idea. El Estado nace con una necesidad satisfecha de organización de una manera concreta. Eso es el Estado. El Estado es el conjunto de los órganos que lo conformen. Esos órganos son los que articulan la sociedad y son los que regulan la capacidad de acción de sus miembros, tipificando las conductas e imponiendo una nacionalidad o varias nacionalidades bajo un sistema de derecho y de instituciones. Tienen esta definición en el texto que estamos utilizando, que se llama Orígenes y primeras defensas del Estado moderno. Tomen nota de que lo tienen para que luego no se pierdan. Vamos a situarnos un momento en la Edad Media y sus finales de la Edad Media para recordar a dos autores que se consideran fundamentales en la conceptualización del Estado y en la conceptualización normativa. Ya hemos hablado de ellos en la clase anterior. Uno de ellos es Maquiavelo y el otro de ellos es Hobbes. Maquiavelo es conocido por su trabajo El Príncipe. El Príncipe es una serie de consejos prácticos para que el príncipe se mantenga como príncipe, es decir, como autoridad. Obviamente que el príncipe va a señalar, va a seguir el concepto de monarquía. Maquiavelo tiene importancia porque reclama la necesidad de un Estado soberano y considera esa necesidad de un Estado soberano como un instrumento que podría liberar a Italia de los ataques que sufría, darle estabilidad y sacarla de una desastrosa situación económica. Hace un momento decíamos que el Estado es una forma concreta de organización social que surge de la exigencia de una ordenación. Aquí tenemos que Maquiavelo dice que se necesita un Estado soberano justamente por eso, porque quiere sacar a Italia de un desorden, quiere sacar a Italia del caos. Entonces, estamos viendo cómo la necesidad determina la definición. Por eso que el Estado es el conjunto de todos los órganos que articulan una sociedad y regulan la capacidad de acción de sus miembros. El Estado es el que tipifica las conductas e impone la nacionalidad o las nacionalidades en que ese Estado se va a mover bajo un sistema de derecho y de instituciones. En el Leviatán, Hobbes defiende el Estado por considerarlo la única forma que tienen los hombres de asegurar su coexistencia en paz. ¿Habrá alguna otra manera? ¿Habrán habido algún otro intento? Si ustedes recuerdan, el Mayflower parte de Liverpool, si no me engaña la memoria, y llega al puerto de Chicago
con una idea: buscar una forma de coexistencia de un grupo de personas que tenían afinidad de intereses y sobre todo una afinidad religiosa, el puritanismo, y que abandonan Inglaterra, el United Kingdom, buscando una manera de organizarse para coexistir dentro de los márgenes de lo que ellos consideraban que el ser humano tiene que hacerlo. Es como si ustedes el día de hoy, aburridos del país, de sus falencias, de sus pobrezas, de sus miserias, se juntasen en grupo porque, qué sé yo, somos aficionados al derecho, y buscaran un lugar inédito, inexplorado, y se fueran a vivir allí con la intención de crear una sociedad diferente. Lo gracioso del caso es que ustedes estarían creando un Estado. Estarían realizando, repitiendo lo que antes se hizo. Nada nuevo hay bajo el sol. Frustrante. Yo recuerdo a Silo. No a Silo, sino Silo, S-I-L-O, un líder religioso que convocaba a quienes pensaban igual que él a partir hacia el desierto del Atacama y formar un estado. Y como él, mucha gente básicamente con ideas, con filosofías teñidas de religión, que han pretendido organizarse, porque estamos viendo que el Estado nace de la necesidad de asegurar una coexistencia en paz. Tenemos entonces que el Estado se forma y nace como una respuesta al caos que reina entre los seres humanos. Es una respuesta donde el ser humano sacrifica su individualidad y acepta que haya un suprapoder, una supraorganización encima de su libre albedrío para coexistir en paz, para sujetarse a norma, para impedir que el ser humano sea muerto por otro ciudadano, para impedir que los bienes que he acumulado se me quiten, para impedir que la ley del más fuerte sea la que impere. Y desde Aristóteles hasta la fecha, las clasificaciones siguen siendo útiles. El día de hoy hemos podido dar una vuelta sobre la imposibilidad de estudiar la teoría del Estado desde un punto de vista objetivo. Todos tenemos una postura, una ideología, una filosofía política, y es desde esa filosofía, postura, manera de conocer que estamos abordando esta materia, esta ciencia. También hemos visto que más importante que medicina, que ingeniería, que cualquier otro aprendizaje, el estudio del derecho es el estudio de la sociedad, del hombre en sociedad, y por lo tanto de la solución a los problemas sociales que actualmente asolan, aterran el mundo. De ahí que sea tan importante que ustedes puedan hacerlo. Y finalmente hemos señalado que este estudio les va a permitir el desarrollo de la academia y de la universidad. En la próxima clase ya vamos a entrar a la formalidad de la clasificación de todas las cosas que es pertinente saber. Buenas tardes, muchas gracias.